Bienvenidos a una nueva enseñanza de lo que la Biblia nos enseña. En esta oportunidad estaremos meditando en la condición pecadora de todo ser humano. Primero que nada debemos tener claro que la Biblia nos enseña que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesús nos dice que si no nos arrepentimos todos pereceremos igualmente. Y a lo largo de toda la enseñanza de la Biblia se nos revela nuestra verdadera condición delante de la presencia de Dios. Y el Señor Jesús afirmó: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el único que puede darnos libertad es el Señor. Y tal vez tú que me escuchas estás dentro de un grupo de personas que yo considero que son las que han pecado. Y esto es verdad. Yo conozco muchas personas que aún en medio de la condición de la humanidad han guardado sus principios, se han guardado de pecar en formas más graves. Por ejemplo, hay personas que pueden afirmar: yo no he fornicado, no he adulterado. Sin embargo, el Señor dice que si se codicia a alguien o hay deseos por alguna persona en el corazón, yace adúltero. No he robado nada a nadie, no he matado, no hago daño o mal a ninguno. Y bueno, si este es tu caso, te felicito como humana que soy. Pero la Biblia es clara. Dios es el único santo y bueno. Por lo tanto, tú en tu conciencia sabes que aunque no has pecado como otros, también eres pecador o pecadora. Hay otro grupo de personas, los que han pecado. En ese grupo de personas nos encontramos todos aquellos que hemos pecado, pero la ley de nuestro país nos juzga como delito. Incluso si hemos hecho daño a nuestro prójimo, como cuando hemos mentido, tal vez calumniado, entre otras faltas que todos cometemos. Pero en este caso han habido pecados de una u otra forma más graves. Por ejemplo, una vida mundana desenfrenada o diferentes conductas que no son aceptadas por la Biblia, y las encontramos en la carta a los Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si bien es cierto que posiblemente no las hayamos practicado todas, sí algunas de estas en algún momento de nuestras vidas. Y tenemos un último grupo de personas, los que han pecado mucho. Es decir, los que han cometido pecados que son juzgados por la ley constitucional. Ejemplos: violaciones del tipo que sean, asesinatos, robos, secuestros, ventas de drogas, etc. Es decir, que han cometido delitos. Cabe resaltar que esta separación en tres grupos se hace para determinar que, aunque es cierto que todos no hemos pecado a la misma manera, la Biblia nos dice que todos estamos en un solo grupo. Sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia también nos dice, tiene ejemplos de pecadores malos, muy malos, que incluso hicieron atrocidades, pero un día se arrepintieron sinceramente, se alejaron de sus pecados y se volvieron a Dios. Y Él es tan bueno que otorgó el perdón que ellos necesitaban. Como también encontramos ejemplos de algunos que habían pecado poco y tenían fama de justos, pero por no arrepentirse, humillarse ante Dios y volverse a Él de todo corazón, serán condenados. Por esto es tan importante que todos aceptemos al Señor Jesús en nuestras vidas, pero no de cualquier manera, sino de la manera que Él estableció en su palabra escrita. En la carta a los Romanos capítulo 2, del versículo 18 al 32, nos es revelada la verdadera condición de la humanidad y también se nos revela el porqué de esta condición.
En la carta a los Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 32, nos es revelada la verdadera condición de la humanidad y también se nos revela el porqué de esta condición. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si tú en algún momento te has preguntado por qué la humanidad se encuentra en esta condición, aquí se nos dice que es porque no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracias. Además, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dándole culto a las criaturas antes que a Dios, que es el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Qué triste, qué difícil situación la de la humanidad, pero hay una gran esperanza y la Biblia provee una solución definitiva a todos los humanos. Un día cierto hombre que había sido profetizado por el profeta Isaías aproximadamente 765 años antes de su nacimiento. Leamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este hombre era Juan Bautista, y él en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dijo: acerca del Señor Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anuncio de aquella voz que había sido prometida, que había sido profetizada con siglos de anticipación, proclamaba que la única solución para el pecado de la humanidad es el Señor Jesús. La única manera en la que el ser humano puede llegar a ser salvo del pecado y de la condenación es mediante el Señor Jesucristo, y esto nos es enseñado por medio del Evangelio.
es decir, las buenas noticias de salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es anunciada esta gran verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, se nos dice: refiriéndose al Señor Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el capítulo 4, versículo 12 del mismo libro de los Hechos, se nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en el capítulo 2, verso 21, se nos dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10, se nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14, se nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. El Señor Jesús declaró que Él es el camino y la verdad y la vida, y la gracia de Dios ha sido manifestada por medio de Él. En la carta a Tito, capítulo 2, verso 11 y 12, se nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y continúa diciendo en el verso 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por tanto, la única esperanza que podemos tener es el Señor Jesús. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibe al Señor Jesús en tu vida, cree en Él, créele a Él, cree en su palabra, en sus enseñanzas, y recibe la salvación por gracia que te es anunciada. Dios te bendiga, te esperamos en un próximo video.